día, mi nombre es Juan Ariel Sarta Barreto. Hoy les vengo a hablar de la creación y desarrollo de la protección de los derechos humanos y cuáles son las funciones de los principales órganos de los tratados de los derechos humanos ante la ONU. Primero se debe resaltar que el 10 de diciembre de 1948 en la Asamblea General se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se dicta que todos los seres humanos tienen todos los derechos contenidos dentro de la Declaración de los Derechos Humanos sin ningún tipo de distinción. Y además, esta declaración no son jurídicamente vinculantes. Para llevar a cabo esta protección de los derechos humanos, la Carta de las Naciones Unidas creó en la Asamblea General el Consejo de Seguridad, de Secretaría y Social. Hay varios de estos órganos que tienen componentes de derechos humanos. Seguido a esto, en el 2006, en la Asamblea del Consejo de Derechos Humanos, se promueve el respeto universal por la protección de los derechos humanos para todo el mundo. Estos órganos están compuestos por 47 miembros. Por ende, el principal organismo encargado de coordinar las actividades de la organización en materia de derechos humanos es la Oficina del Alto Comisionado, que tiene su sede en Ginebra, que actúa como secretaría para el Consejo de los Derechos Humanos y presta apoyo a los órganos y mecanismos de dicho consejo, en donde está incluido el comité asesor, los relatores y los grupos de trabajo del ACNUC. También presta asistencia al consejo en relación con el mecanismo de los derechos de examen periódico universal. Con este medio, el Consejo de Derechos Humanos examina una vez cada 4 años la situación de los derechos humanos de cada uno y de los 92 Estados miembros de la ONU, además de prestar apoyo a la labor de los órganos de tratados encargados de supervisar la aplicación de los principales tratados de derechos humanos. Para adoptar la Declaración Universal de Derechos Humanos existía un amplio acuerdo acerca de la necesidad de garantizar que los derechos establecidos en ella se convierten en obligaciones a través de tratados jurídicamente vinculantes, en el que los países que ratifican esta carta adquieren una serie de derechos y deberes para la preservación de los derechos humanos. Estos tratados son fundamentales, pues se aspiran en los derechos consagrados en la Declaración Universal. De la misma manera, entre los tratados encontramos la Convención Internacional de Eliminación de Discriminación Racial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y la Convención de Eliminación de Discriminación hacia la Mujer, la Convención contra la Tortura, la Convención sobre los Derechos de los Niños, entre otros. Estos tratados en conjunto constituyen una serie de normas complementarias de carácter jurídicamente vinculante. Para que un Estado se vincule a estos tratados, debe presentar un instrumento de adhesión dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. Los Estados pueden generar reservas ante un tratado cuando lo aceptan, lo que significa que no van a ser parte de una parte específica del tratado. Una vez hecho este resumen, en general, sobre este fundamento jurídico de las Naciones Unidas y la creación y especificaciones de sus tratados,
Hablaré sobre los comités específicos y funciones de defensa de los derechos humanos. Existen comités específicos para cada uno de estos tratados encargados de supervisar la aplicación de lo dicho en estos. Las funciones que llevan a cabo son los siguientes, con excepción del Comité para la Prevención de la Tortura: examinar los informes presentados por los estados de parte, formular observaciones generales en las que se interpretan ciertas disposiciones de tratado, examinar denuncias individuales, examinar comunicaciones entre los estados e iniciar investigaciones si han recibido información fidedigna con datos bien fundados sobre violaciones graves, serias o sistemáticas del tratado en cuestión. Por tanto, se establece que el papel fundamental o la función principal de los órganos establecidos en virtud de los tratados es supervisar la aplicación de los tratados sobre derechos humanos, puesto que a pesar de que los estados tienen la obligación de proteger lo estipulado en los tratados en el momento que ratificaron la Carta de los Derechos Humanos, se debe tener un control para asegurar el respeto de estas o estos. Además, se debe decir que existen más organizaciones que intervienen en el proceso de los órganos tratados, las cuales existen en entidades especializadas de la ONU que proporcionan información de un tema concreto a los comités, como la Organización Internacional del Trabajo, organizaciones intergubernamentales como la Organización Internacional para las Migraciones y organismos no gubernamentales nacionales o internacionales que pueden presentar información oral o escrita a los comités. Muchas gracias, agradezco la atención prestada a la presente.